Bueno, vamos a seguir con el directo de hoy, que vamos a hablar con Enrique sobre las oposiciones de Policía Nacional, que sé que también, que además tengo muchas ganas de conocerle porque ha escrito un libro y quiero que nos cuente un poco más. A ver si entra. Hola Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Elena. Encantada de conocerte. Igualmente. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque he visto que además tienes un libro que cuentas un montón de cosas, así que si alguien sabe de oposiciones de policía, eres tú. Así que cuéntanos un poco, bueno, si quieres primero presentarte, quién eres y a qué te dedicas. Pues mira, terminé mis estudios de educación primaria y estuve durante unos años intentando atacar la oposición de magisterio. El problema que teníamos en aquella época es que tenía bloqueada la opción, la especialidad de educación primaria. Entonces, casi que tirando de la poca motivación que te pueda quedar para otra especialidad, me decanté por educación infantil. Después de 4 años intentándolo, pues no logré sacar plaza y la bolsa de empleo en Andalucía, la bolsa de interinos, pues estaba también muy paradilla. Y se me cruzó la opción de la Policía Nacional, a raíz también de familiares y de amigos que estaban apostando por ella. Vaya cambio, ¿eh? Y me adapté. Analicé un poco también las opciones que iba a tener luego dentro de la policía y pensaba que no, tampoco era una mala opción. Había pasado también previamente, siendo más joven, por el ejército profesional y yo creo que la adaptación pues me iba a poder venir un poquito más allanada por haber pasado por el ejército. Y la verdad es que en una formación que hice más o menos intensiva de unos 6 meses, logré acceder a la policía y este próximo febrero hago ya los 14 años. Así que tú aprobaste en menos de un año la oposición. Sí, yo siempre digo que soy un mal ejemplo porque se cruzaron muchas circunstancias con una oferta laboral en España bastante más saneada de lo que tenemos ahora, en el que estábamos en pleno boom del ladrillo, con todo el mercado laboral directo e indirecto que generaba la construcción, cuando te encontrabas que un chaval, un peón de albañil, estaba facturando 1.800, 2.000 euros al mes. Entonces, las oposiciones no tenían la competitividad que tienen actualmente. No sé si recuerdo que para 5.500 plazas, no sé si llegamos a 20.000 opositores. Es que había una plaza para menos de 4 opositores o una plaza por cada 4 opositores, cuando ahora pues prácticamente se ha duplicado, que estamos llegando a los 40.000 para la mitad de esas plazas, que son unas 2.500, y la formación que tienen ahora los alumnos, que la exigencia, el corte, está muchísimo más alto que cuando yo entré. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo está la situación ahora para la gente que esté ahora planteándose opositar o que esté en ello? ¿Cómo están ahora esas oposiciones? ¿En qué momento Bueno, pues están? ahora mismo tenemos, Elena, con esto del coronavirus, pues lo tenemos todo un poco bloqueado. Pero lo peculiar que tiene la oposición de la Policía Nacional es desde que uno aprueba, desde que uno formaliza la instancia hasta que jura el cargo, pasa un tiempo. Entonces ahora mismo te podría decir que hay casi que cuatro promociones que siguen estando vivas sin haber jurado el cargo. Tenemos promoción 34 sin fecha de jura del cargo, o sea que siguen siendo policías en prácticas, con lo que le ha conllevado también esta situación de las prácticas alterarse, porque prácticamente están todos los chavales en la calle, teniendo que suspender participación en grupos de judicial, o sea, su aprendizaje se ha visto trastocado. Tenemos una promoción 35 que tendría que estar dentro de la escuela de Ávila y se les mandó a casa y están estudiando desde casa, una profesión en la que tenemos tantas asignaturas prácticas que se tenga que estudiar desde casa, pues la formación ahora mismo también está en un vilo. La promoción 36 que está esperando notas para realizar todavía el examen psicotécnico y la promoción 37 que se está preparando desde casa esperando que salga la oferta pública. Esa Ujú, situación es la que tenemos. ujú. ¿Y cómo planteas abordar esta oposición?
Que tiene varias El, partes, tiene pruebas físicas, teórico, ortografía, creo que es algo nuevo que antes no había y ahora también hay. ¿Cómo planteas abordarlo? Elena, te he estado escuchando los directos de estos días y siempre haces hincapié, tanto tú como los participantes, los invitados, de la creación de una agenda. Esta oposición no es para menos. La agenda se convierte en la llave de poder aprobarla. Tenemos una parte, como has dicho tú, ortográfica, tenemos una parte teórica, tenemos que prepararnos una entrevista profesional, nos tenemos que preparar una parte de idioma opcional, tenemos unas pruebas físicas que nos roban muchísimo tiempo y sin agenda es imposible. Además, la agenda tiene que estar muy estudiada. No puedo coger yo una agenda y sabiendo que el último examen es el psicotécnico y cargar en mi fase inicial muchas horas de psicotécnico. Prácticamente las tengo que obviar. Y durante los primeros meses me tengo que dedicar a pruebas físicas y a examen teórico. Conforme me quito las pruebas físicas, ese espacio lo tengo que rellenar con psicotecnia, entrevista personal, ortografía. Y el examen ortográfico, pues la verdad es que se ha convertido en un muro en el que hay muchísimos opositores muy bien preparados y luego nos encontramos con la incertidumbre de cómo va a ser el examen, qué tipo de palabras van a rebuscar y estamos ahí en un pequeño conflicto de que el ser policía no dependa de un examen ortográfico con un lenguaje, un campo semántico que no vamos a usar en la vida. Ya. Porque en esta agenda, ¿tú cómo recomiendas más o menos cuánto tiempo dedicarle a cada parte? Y luego cómo distribuir, supongo que durante todo el año, pues lo que dices, no le vamos a dedicar mucho tiempo a un examen final, si luego podemos dedicarle más en meses posteriores. ¿Cómo recomiendas más o Exacto. menos distribuir el tiempo tanto semanalmente como luego a lo largo del año? Bueno, también nos tenemos que adaptar, indudablemente. Hablar aquí podemos comentar generalidades. Mm. Cuando luego un alumno nos comenta, no es lo mismo prepararle una agenda a un chico o una chica recién salido de bachillerato con 18 años, con la vitalidad, la energía y prácticamente todavía está en una maduración cognitiva, que todavía se tiene que llevar algún palo, a que te venga un alumno con 35 años, casado con un niño, con un trabajo y hay que meterle la agenda también para que se forme. O sea que es muy complicado, pero generalizando un poco, tampoco es una oposición como se ven de muchas otras oposiciones de tienes que estar todos los días delante de los libros. Ni para esta ni para otra lo recomendamos. Sesiones más o menos intensas, pero en la fase inicial, dependiendo también de la actitud, de la memoria física que tenga cada alumno, pues dedicarle una parte, casi que el 50% de la agenda tiene que ir destinado a la preparación de las pruebas físicas y el otro 50% a la teórica y ortografía. Si vemos que esa persona físicamente está muy bien, ha sido ya runner o es muy joven y va a recuperar la forma o va a evolucionar muy rápido, la evolución de un chaval de 20 años no es de uno de 35, que necesita más meses, pues le tendremos que ir quitando horas de entrenamiento y aumentándole horas de teoría o ir tocando ya la entrevista personal, que también nos cuesta más prepararle a un chaval de 18 o 20 años la entrevista personal que a un chaval, una chavala de 30 años, porque ya lleva una madurez que le ha dado la propia experiencia laboral y la vida. Y cuéntanos un poco de esa entrevista personal, que yo sé que hay gente que también le tiene un poco de miedo y de cómo preparar, como es algo un poco más subjetivo, ¿no? Que no es que tengas un Sí, temario que tengas que estudiar, sino que ahí pueden preguntarte cualquier cosa. ¿Cómo se prepara esa parte? La entrevista personal para la policía es muy curioso porque, y es, incluso es una técnica que estamos trasladando a otras profesiones, porque prácticamente se te hace una entrevista como si ya fueses policía. O sea, se te están planteando casos prácticos en los que tú tienes que demostrar que llevas años trabajando. O sea, que el nivel de abstracción es total. Por ponerte un ejemplo, como si nosotros queremos optar a una gran superficie, a un gran supermercado de encargado, sin haberlo sido nunca, y ahora nos empiezan a plantear una serie de problemas logísticos de cómo los tengo que resolver sin conocer el funcionamiento ni las capacidades de reacción de la empresa. Pues nosotros dentro de la policía lo tienes que saber. O sea que prepararle la entrevista personal a un policía tiene que dominar totalmente el temario, tiene que demostrar una serie de ítems evaluadores, aunque pensamos que es subjetivo, se ha intentado objetivizar. O sea, hay que cumplir una serie de ítems en unos marcadores con un perfil psicológico, un perfil de biodata también, en el que prácticamente sea un embudo que te lleve hacia esta profesión, en la que tienes que demostrar una motivación, una profesionalidad, una empatía con la ciudadanía, una capacidad de aprendizaje, una aceptación jerárquica. Entonces nosotros tenemos que ir preparándole
ítem por ítem para que no vaya a caer en ninguno, porque cualquiera de esos ítems que no vayamos a marcar va a suponer que ese futuro policía va a ser problemático. Entonces, ellos en 15, 20, 25 minutos tienen que captar toda la esencia de prácticamente 1, 2 años, 3 años de formación. O sea que la fase de la entrevista es súper importante. Ahora mismo es grabada también con una cámara, cosa que nos facilita cualquier tipo de recurso, pero que suele costar. Simplemente yo recuerdo este curso que es decirle a los alumnos, ponte de pie, di tu nombre y por qué quieres ser policía, y ya se les hacía un mundo. Así que imagínate enfrentarte a un tribunal evaluador vestido de uniforme, el tribunal evaluador, y decirte, cuéntame por qué quieres ser policía. Hay que hacerle mucho trabajo y mucho coach. Pero aún así es algo que se puede preparar y que se puede entrenar. Sí, sí, exactamente. O sea que cuando nosotros trabajamos también con cámaras y lo grabamos en las primeras sesiones, o simplemente el resto de compañeros lo evalúa en clase, porque intentamos que las entrevistas no se venda como un producto individualizado, sino que le pierdan el miedo al hablar en público y ellos mismos se van viendo los cambios. Los propios compañeros le van diciendo, oye, que no tiene nada que ver tu primera entrevista del primer día con una entrevista un día antes de tu entrevista oficial. O sea, se prepara muchísimo. Ujú. Así que entiendo que, claro, que cuando vosotros preparáis, bueno, también esto estoy completamente de acuerdo, que no hay que dejar nada al azar ni a la improvisación, sino que todas las partes del examen hay que llevarlas al máximo nivel de preparación, contando pues esto con preparadores que saben, pues más o menos por dónde pueden ir los tiros, y luego, fundamentalmente, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que este tipo de pruebas que son más prácticas, al final prepararás al opositor como para que se enfrenten a cualquier situación que van a tener que desarrollar como policías. O sea, le estás Exacto. preparando para el puesto, no para aprobar el examen, sino para ser ese puesto que luego van a desempeñar. Exactamente, o sea que es que nos tenemos que adelantar, le tenemos que hacer una prospectiva casi que a la administración. O sea que la propia administración debería de confiar mucho también en los formadores que tiene, porque estamos teniendo de antemano a los futuros policías y está claro que cuando nos encontramos ante alguna situación rara, muchos formadores que estamos también dentro del cuerpo nos tenemos que ver hasta incluso en la obligación de en un momento dado denunciar posibles alumnos que vayan a entrar luego y no vayan a dar la talla. Bueno, tenemos Claro. nuestros mecanismos de control, pero es lo que tú dices, cuesta también mucho trabajo porque el nivel de abstracción lo hacen los alumnos y lo tenemos que hacer también nosotros. O sea, de intentar sacarle el jugo, lo mejor de ellos, y no modelarlos, pero sí encauzarlos. Tampoco se trata de inventarnos una vida para 20 minutos y que luego el alumno vaya a desarrollarse de una manera contraria para lo que se le ha formado. Ya. Entonces sí que recomiendas, en este caso, en esta posición, que la formación tiene que ser integral, ¿no? Y que se tienen que tocar al final todos los palos, y yo creo que es importante estar bien orientado. Te ahorra mucho Exactamente. tiempo, ¿no? Y te ahorra mucho dar muchos palos de ciego, incluso cometer errores que al final te pueden costar la plaza. Nosotros tenemos nuestro temario muy vivo porque las leyes van cambiando, aparecen reales decretos, incluso aparecen situaciones como esta que estamos viviendo que se van a convertir casi que en el tema central de la entrevista del año que viene, de cómo lo han superado, cómo se estuvieron preparando, si hicieron algo por la ciudadanía de manera altruista. O sea que hay una línea de opositores en la que pasan un tiempo por un formador, X meses, y les da la sensación de que cuando han dado una vuelta de temario ya lo saben todo. Incluso se ponen luego a darle consejos a los opositores que han llegado, intenta trasladarle lo que ellos han aprendido para que, entre comillas, se ahorren el periodo de formación dentro de un centro especializado. Pero indudablemente, y más perteneciendo a academia, no lo recomiendo. O sea, no lo recomiendo. Es lo que estás comentando. En los niveles de actualización, motivación, consejos que se vayan a dar, nunca te lo va a dar un alumno, y precisamente un alumno que todavía no ha pasado por el proceso al completo. O sea, que es un alumno que lo mismo ha suspendido el primer año la física y ya el siguiente año dice, yo voy por mi cuenta. Bueno, pues yo en este caso sigo defendiendo que la figura de un buen formador es indispensable en cualquier oposición. Ya sea porque ahora nos estamos adaptando a la formación telemática, que yo creo que una de las cosas positivas que le vamos a sacar a este virus va a ser de la obligación que nos hemos tenido que imponer todos de que la formación a distancia se puede exprimir mucho,
pero indudablemente cualquier opositor necesita un guía que le vaya marcando los tempos, le vaya dando plazos y está todo inventado. El alumno no puede llegar a reinventarse la formación sin haber sido profesional de esto. Ujú. Y en todos estos años que llevas porque yo creo que como opositor se aprende mucho, pero como preparador se aprende mucho también sobre las oposiciones y sobre los problemas que van teniendo los opositores, que al final son siempre parecidos o van pasando por las mismas fases. ¿Qué es cosas que nos puedes contar de esta oposición y de problemas que suelen tener los opositores al abordar esta oposición desde tu experiencia, desde el otro lado ya? Elena, el problema de esta oposición también, supongo que desconozco otras oposiciones, nosotros lo tenemos también dividido en pilares. Nosotros tenemos el pilar físico, que es muy importante, que estando bien físicamente me va a motivar para estudiar. Una persona que va muy mal en las pruebas físicas, a la hora de romper la agenda y empezar la sesión de teórica, está con el run de que físicamente está muy mal. Y el otro pilar que le tenemos marcado es el emocional. Y el emocional tenemos que estar sumando todos los días. O sea, tanto emocionalmente como físicamente como cognitivamente y en la teoría se tiene que trabajar esta oposición para la profesión que nos vamos a dedicar. Y es una oposición en la que prácticamente, por la profesión que tenemos, estamos todo el día en televisión. Y cualquier noticia puede motivar o desmotivar a un opositor. Hay bastante presión. Hay mucha presión, o sea, el opositor para la policía tiene mucha presión. Y como curiosidad también, Elena, es una oposición en la que vienen opositores de otras oposiciones. O sea, es muy raro que un chaval te diga desde los 20 años yo quería ser policía porque mi padre es policía. Vale, hay casos, hay muchos casos. Pero también es verdad que hay muchísimos casos de chavales que han terminado su carrera universitaria, como me pudo pasar a mí, y la motivación la ha encontrado a posteriori. Y cada opositor luego es un mundo, no es como una oposición sanitaria en la que te vas a encontrar 20.000 opositores que son todos sanitarios y saben perfectamente lo que quieren. Prácticamente aquí el examen se hace a diario y hay muchísimos más opositores que dejan la oposición durante el camino que la propia nota de corte. O sea, pues nos podemos encontrar que de los 40.000 opositores que puedan opositar este año, o 35.000, los primeros 10.000 no van ni a las pruebas físicas, o sea, lo han dejado por el camino. O sea que el carácter motivacional, la asignatura de la motivación, es otra asignatura que hay que aprobar día a día. Y es lo que yo he notado intentándolo comparar cuando yo me presentaba a Magisterio, que es que a Magisterio íbamos todos, aunque sea a ver el examen. Y llevamos ya una formación de haber pasado por la universidad que sabemos de qué iba el temario. Pero el opositor para la policía, o sea que el que logra llegar al examen físico ya sabe que ha pasado varios exámenes previos que otros se han quedado en el camino. ¿Y qué cualidades tiene que tener el opositor a policía que entiendo, como dices, que eso, que tiene que mantener la motivación, que encima no solo a nivel teórico, sino luego a nivel físico? ¿Qué ves los que sacan esta oposición pues, en poco tiempo o con buen nivel? ¿Qué características tienen? Si podemos decir que hay variables que pueden influir. Por supuesto, sin desmotivar a nadie, es una oposición que se puede sacar a la primera, perfectamente. Es más, tenemos alumnos que lo han sacado a la primera y, entre comillas, le han sacado las vergüenzas a opositores que llevaban más años. Pero bueno, no deja de ser un aprendizaje. Luego el opositor que no ha aprobado tiene también sus circunstancias y sus motivos de por qué no aprobó. Pero retomando lo anterior, tiene que estar muy motivado. Y la motivación no es hay que ver lo que me gusta a la policía. Yo siempre le digo a mis alumnos que muchas veces cuando vienen de una carrera universitaria tienen incluso el hándicap que se sienten sobrepresionados porque si yo me he sacado la carrera de Derecho, ¿cómo no me voy a sacar la oposición de la policía el primer año? Y lo mismo, el alumno que viene de estar trabajando 8 o 10 horas en un bar de camarero le pasa por encima a este alumno que viene con su carrera de Derecho. ¿Por qué? Porque esa asignatura de la motivación, una la tenía al 100% y el otro la tenía al 10%. Porque incluso preparándose el acceso a la policía, está pensando en que yo soy abogado, que yo lo mismo luego dentro de la policía termino en un gabinete jurídico, o que yo me tiene que haber preparado para la escala de inspectores, que no sé qué hago aquí. O sea que las características del opositor que se lo saca es el que está motivado al 100% en el momento que tomó la decisión.
Pero con una Y nosotros, motivación profunda y compleja, ¿no? No... sí, que lo mismo, esa motivación es simplemente abandonar la situación actual que Sí. tiene. No es que quiera ser el futuro jefe de la policía, el director adjunto de la policía, Mm. sino de yo estoy trabajando en una empresa de albañilería, ahora mismo estamos con el trabajo como está y a mí me encantaría de llevar una vida ordenada, me gusta la policía, no descarto la policía, o un vigilante de seguridad que sabe cuánto está cobrando la hora en una empresa privada y dar chaval el salto a la policía. Oye, y la oportunidad de opositar no la va a perder. Sin embargo, hay gente que, o alumnos que te vienen con a lo mejor un abanico de poderse preparar otras oposiciones o otra amplitud de oferta laboral, y cuando entra en nuestra oposición, pues se da de bruce, porque se da cuenta también que el sacrificio para todos es igual, pero le está fallando ese punto de motivación que tiene un chaval que teóricamente está peor preparado o el recorrido que trae no Ujú. es el recorrido que trae otro alumno con mejor preparación académica. O sea que aquí es una oposición muy democrática, porque no tiene uno más puntos por haber venido con una carrera universitaria, sino que Mm. el que va a marcar la diferencia es la constancia, el sacrificio, la perseverancia y la motivación. Porque el temario para todo el mundo es igual. Todo el mundo va a saber cuántos países tiene la Unión Europea, qué es una directiva, cuándo se aplica la violencia de género. Esto es entendible para un chaval que no ha pasado por estudios algunos como para una persona con 2 carreras universitarias. Lo entiende exactamente igual. Ujú. Esto yo creo que es un común denominador a todas las oposiciones, lo estábamos hablando antes, que es algo muy democrático. A mí por eso me encanta, porque creo que nos permite a cualquiera ponernos en la situación que queramos a base de esfuerzo. Y ahí no vale las cartas previas que trajeras de antes, vale lo que hagas en este proceso y luego lo que demuestres el día del examen. Entonces, ahí sí que no vale los currículums ni vale nada. A mí eso me gusta bastante de las oposiciones. Y esto que Y dices de la recordar que motivación, no tenemos interinos. O sea, que es que aquí es claro, aprobar, o apruebas y si estás no te... fuera. Exactamente, y a repetir el proceso. Y también importante, tanto para esta oposición como para todas, el alumno que se sube al tren de la oposición, recordarle que no eres opositor a una promoción. O sea, el decir yo soy opositor de la promoción 37 de la policía es darte de bruce, porque es que te vas a marcar un estrés, una ansiedad y unos plazos que lo mismo no eran acorde con tus capacidades. ¿Has decidido ser policía? La oportunidad te va a llegar cuando mejor preparado estés. No sabemos Ujú. si va a ser este año, dentro de 2 años. Algunos contactos que tengo de compañeros, cuando me dice que la han sacado a la octava, digo, bueno, ole por ti, pero no te vamos a utilizar como ejemplo para los que se acaban de meter en la oposición, porque decirle lo normal es sacárselo a la octava, tampoco es lo normal. Que hay casos, por supuesto, que hay que premiarte el esfuerzo y la perseverancia, por supuesto, pero que le tenemos que decir a la gente que, oye, que es una oposición que se saca a la primera, si nos va bien y si cumplimos los plazos, y que si no se saca a la primera, cualquiera está capacitado para sacárselo a la segunda, Ujú. porque no es un temario excesivamente amplio, son 40 temas, pero 40 temas que se llevan bien, que da tiempo a dar 2 vueltas de temario en cualquier academia de España en lo que es una promoción. Ujú. Entonces, este opositor 10 del que hablamos tiene que estar motivado con una motivación profunda. ¿Qué más Sí, tiene que tener? que entienda también lo que es organizarse, o sea, la agenda, que eso no nos ha pasado, todos hemos estudiado y prácticamente nos empezamos a crear la agenda si alcanzamos estudios universitarios. El instituto prácticamente la agenda era ir a clase, me iban Mm. marcando todos los tiempos, pero gente que lleva tiempo sin prepararse, sin estudiar, cuando llega a clase y ve 3 profesores dándole 3 asignaturas diferentes, te dice no sé cómo organizarse. O sea, tiene que ser motivado al 100%, estar muy organizado y estar también preparado también para el batacazo. O sea, hay mucho opositor de primer año que el segundo año ya no lo intenta. O sea, de estar preparado para lo mejor y para lo peor. Y también ser permeable, o sea, dejarse aconsejar también por los formadores, por opositores más veteranos. O sea, que tiene que ser una persona que ahora mismo hay que quitarse el orgullo porque no va a saber más que nadie que una oposición, que un formador o un opositor que ya ha aprobado. Así que vamos a quedarnos con que esté muy motivado y que sea muy ordenado. A partir de ahí le vamos a poder ayudar. No sé si estás de acuerdo conmigo, Enrique, en que un proceso de oposición, tú que lo has pasado yo también, es una cura de humildad, quieras o no quieras. Es Sí, decir,
por muy listo que te creas, por muy bien que te haya ido hasta ahora, tú te colocas ahí y es un baño de realidad que inevitablemente tienes que bajar al suelo y solamente mirar hacia arriba para ver qué te dicen los Sí. preparadores o para prepararte para algo muy difícil. Es decir, no se puede, no lo puedes plantear desde como algo fácil porque es que no lo es. No, Entonces, no. es una cura de humildad constante, los fallos, los fracasos, los suspensos, pero al final tienes que persistir y aprender de eso, ¿no? Yo tengo una frase muy curiosa que digo, como pierdas la humildad, estás perdido. O sea, el opositor que pierda la humildad y se cargue de soberbia es que está perdido. Da igual que hayas llegado el primer año a la entrevista, que lo mismo el segundo año te metes el batacazo en la física. Y a mí me gusta mucho, estoy muy enganchado a la formación porque me recuerda a diario lo que conseguí. O sea, Mm. de estar dando clases y tener frente a ti a opositores que darían la vida por estar donde tú estás, para mí es una retroalimentación que luego lo demuestro en mi trabajo. Es una profesión que quema mucho el trato con el ciudadano en sus peores momentos, porque a nosotros cuando nos llaman no es para celebrar que le ha tocado a uno el euromillón, Mm. sino nos llaman siempre para los 10 peores momentos de su vida. Pues va minando mucho, te vas sintiendo de, yo pensaba que la policía era otra cosa, yo había visto muchas películas, he visto muchos programas y luego me doy cuenta de que tengo que estar emocionalmente también soy muy preparado psicológicamente para afrontar e intentar siempre no improvisar, pero darle soluciones a la gente. Mm. Y puedes llegar muy cansado del trabajo, pero cuando me pongo a formar, digo, es que soy un privilegiado, o sea que cada día es que no se me olvida el momento del acto, no se me olvidan las noches de desvelado por tener que estudiar, hasta el punto que no escribí el libro después de aprobar la oposición, es que he escrito el libro más de 10 años después de haberme sacado la oposición, porque es cuando dije, no, no, esto no se me puede olvidar a mí en la vida, y esto se lo tengo que transmitir yo a mis hijos y de viejito pues ya empezar a contar batallitas. ¿Y por qué decidiste ser preparador, Enrique? ¿Cómo empezó ese proceso? Pues es muy curioso porque yo estaba dando clases en academia a la vez que me estaba preparando la oposición de magisterio y ya iba abarcando otras asignaturas y iba abarcando otras edades. O sea, de estar dando clases en academias a niños de primaria, me fui metiendo en el follón de secundaria hasta que encontré lo que me gustó de verdad también, que yo creo que me sirvió también para un poco para desmotivarme en cuanto a la preparación de la oposición de infantil, que es que terminé dando clases de bachillerato. Y mi especialidad era en la ciencia. O sea, soy muy técnico, soy muy directo y tengo poca paciencia. Ciencia, 2 más 2 son 4. Y prácticamente nunca he desconectado de dar clases. O sea, yo ejerzo mi profesión de policía, pero tengo un formador dentro que es que me impide gastar el tiempo libre en otra cosa que no sea la formación. Fue entrar en la policía y yo estaba preparando ya alumnos, siendo alumno en prácticas todavía. O sea, yo estaba de prácticas en Sevilla y ya estaba trabajando en academias de formación de Sevilla. Luego me fui destinado a Madrid durante 2 años que corté toda la formación y cuando retorné a Sevilla nuevamente me incorporé a academia. Aproximadamente llevo trabajando en academia unos 10 años. Y es que Ujú. no, además, los propios alumnos cuando les estoy dando clases les crea la duda y me tienen que preguntar a los que son nuevos, ¿pero eres policía? Sí, sí, soy policía. Es que me da la sensación de que eres maestro, es que me recuerda esto al instituto. Digo, bueno, pues eso es el defecto profesional y Ujú. no me lo logro quitar. Me están preguntando por aquí que cómo se llama tu libro y cómo lo pueden conseguir. Sí, pues mi libro se llama De opositor a policía, o sea que fue el primer título que se le puso de decir, bueno, voy a contar mi historia de opositor a policía. Cuando se terminó el libro no encontré mejor título que el que estaba leyendo cada día que abría el ordenador. Y se puede comprar a través de mi página, que lo enviamos dedicado, lo enviamos con algunos regalitos policiales, lo mandamos por un correo de seguridad y también lo tenemos a la venta pues en el Corte Inglés, el Círculo de la Casa del Libro, FNAC, Amazon, Apple Books, Google Books, o sea que tenemos una difusión que simplemente poniendo en Google el título del libro o mi nombre sale ya el libro. Estamos rozando ya el hashtag bestseller, vamos a llegar a las 1000 ventas y la verdad que nos llegan buenas críticas, siempre digo, el de la mala crítica supongo que se lo calla, no se molesta, pero la verdad es que y no vamos a decir que hemos metido un pelotazo porque nos vivimos de vender libros, pero para mí es mi niño, ahora hemos hecho 2 años,
desde la presentación del libro y la verdad es que es un enganche, es una droga el escribir y ahí estamos con nuevos proyectos para seguir metiéndonos en el mundo de la oposición. Así que tú tienes como una doble vocación, ¿no? La de policía por una parte y luego la de formador y al final divulgador también, ¿no? Por otra. Exactamente, para mí el libro ha sido una llave, ha sido el poderme meter en redes sociales. Yo he aguantado toda mi vida sin redes sociales, o sea, no tenía Facebook, no tenía Instagram, y es más, sigo sin tenerlo, porque mi Instagram y mi Facebook es el título del libro, y prácticamente no meto temas personales, simplemente dedicado para la oposición, pero lo cierto es que el haber sacado el libro, el haber sido policía, y cuando he tenido otras entrevistas de proyectos que me sigue saliendo ese ramalazo formador, pues me abrió las puertas para estar trabajando para la editorial MAD, que para mí la editorial MAD era, vamos, ya el culmen del opositor, porque fue con los libros que yo aprobé, con la editorial que yo aprobé, y para mí fue espectacular. De 10 años antes, 14 años antes, estar con los libros de MAD en mi habitación y verme sentado en el despacho del director de MAD diciéndome, Enrique, te vas a quedar aquí a trabajar con nosotros. Eso no se me hubiese pasado a mí por mis sueños nunca. O de estar con un programa de radio con el mismo título del libro, solamente dedicado a los opositores, entrevistando todas las semanas opositores. O sea que el libro a mí me ha abierto unos ámbitos que sería imposible llamar a esas puertas si no vas con un libro bajo el brazo diciendo, oye, soy autor de esto y necesito desarrollar este proyecto. Lo estaban preguntando por aquí, Enrique, aunque nos queda poquito tiempo, pero creo que es importante el tema de la edad para opositar a policía, que se puede Sí, opositar con 35, con 39. Cuéntanos un poco ese sí. tema. La policía quitó toda la edad. Ahora mismo los límites que tenemos son psicofísicos, pero no son cronológicos, no son por la edad. Es decir, sin estar en la edad de jubilación, o sea, un opositor con 64 años se puede presentar. ¿Qué le va a marcar los límites? Pues las actitudes psicofísicas que tenga. Una persona con 45 años le va a costar hacer las pruebas. Si las puede pasar, pues nada, estamos casi que en el precipicio de que nos van a tener que poner ya casi que los currículum ciegos, que van a aparecer sin fecha de nacimiento. No lo tienen por qué mirar, nos están corrigiendo prácticamente en máquinas correctoras, que no nos va a saltar la edad, una máquina correctora no la van a engañar. Y la entrevista personal se está grabando. O sea, lo que le teme mucho el opositor es yo paso las pruebas físicas, que es un cronómetro. Voy a pasar un teórico, que es una máquina, pero ¿qué pasa con la edad que yo tengo cuando llegue a la entrevista personal? Siempre les recomiendo lo mismo a los opositores que son más longevos. El opositor con más edad que me estoy enfrentando ahora mismo, estoy colaborando, puede tener mi edad. Uno cuando entra en la policía no está iniciándose laboralmente. Esa persona puede venir con un recorrido laboral, que no le preocupe cuántos años voy a cotizar yo para la policía, que le preocupe cuántos años ha cotizado en general. Y si voy a entrar en la policía es porque voy a dar un salto en mi calidad laboral, pero yo vengo ya con un recorrido. A la policía le va a dar igual exprimirle a un policía 10 años que 20 años. Te va a exprimir los 10 años de calidad, los 10 años de experiencia que te quedan, o los 15 años de experiencia, pero que no les tiene que preocupar la edad porque ya la entrevista está siendo grabada y no puede haber ningún comentario que discrimine al opositor por la edad. Voy a ir marcando todos los ítems en un momento dado. Yo pienso que la evaluación ha sido negativa porque el trasfondo ha sido la edad, pues nos vamos a plantar con nuestro vídeo, vamos a plantar un recurso. Y tenemos alumnos, creo que el tope de longevidad que marca la división de formación, tenemos alumnos creo que han llegado hasta 48 años dentro de la escuela. Se jurarían el cargo con 50, que tiene que servir para animar a cualquiera que esté en esa situación. Pues me ha encantado hablar contigo, Enrique, viendo además una vida como parece que tu vida ha sido un poco redonda, ¿no? Empezaste con una inquietud docente, con magisterio y al final has terminado donde tu intuición inicial te decía que tenías que estar. Pero yo creo que lo más interesante, por lo menos, no sé, yo lo vivo así también, cuando te dedicas a formar en lo que tú has vivido y de lo que tú ya sabes, ¿no? Es decir, hablas de tu experiencia, desde tu experiencia, desde tus errores, desde lo que sabes que funciona, desde lo que no, desde la práctica que vives a diario. Entonces así es mucho más fácil conectar con el alumno, ¿no? Porque no te estoy contando lo que dijo otro, sino que te estoy contando lo que vivo yo.
y eso siempre llega mucho más y yo creo que para el proceso de aprendizaje en sí también es mucho más fácil cuando te lo cuentan de una forma más cercana. Y en todo, en nuestro caso, pues tanto a nivel teórico de lo que es la materia, como el cómo estudiar, como luego el cómo trabajar. Exactamente. Tú ya sabes si estás formando, que en el momento que le estás metiendo alguna anécdota, esa persona se está trasladando y es que quiere ser lo que tú eres. Y eso hay que aprovecharlo para transmitírselo y, por supuesto, para cargar nosotros también las pilas de lo que hemos conseguido y lo que lo valoran los futuros compañeros que vamos a tener. Yo, otra Ujú. de las maneras que tengo de motivarlo, le digo, oye, me tengo que llevar bien con vosotros porque aquí no tengo a mis futuros compañeros, Exacto, tengo a mis futuros jefes. Digo, porque ustedes exacto, vayan a ser mis jefes, así que me tengo que llevar bien con ustedes. Y nada, exacto. Elena, darte las gracias por la oportunidad que me has dado siempre de transmitir nuestra posición tan peculiar y nada, que sigas ayudando, que veo que la página está funcionando súper bien. Para mí ha sido un descubrimiento el cruzarme con vosotros y darte las gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti por contarnos tu experiencia. Espero que haya ayudado a alguien y que por lo menos como poco que se hayan motivado y que hayan conocido pues eso, tu experiencia, que siempre es interesante saberlo en primera persona. Muchísimas gracias, Enrique, que tengas muy buen Nada, día. vale, igualmente, un Y un beso, abrazo a cuidarse. todos. Buen día. Adiós.